Hola, te habla Uriel. Bienvenidos una vez más a Todo Trading. Hoy hablaremos sobre cómo leer un gráfico de bolsa. ¡Empecemos! Aprender cómo interpretar gráficos de bolsa es tan sencillo como vital para empezar a invertir en el mercado de valores. La mayoría de las personas que no conocen el mercado y miran un gráfico, sea del tipo que sea, solo pueden ver si un activo sube o baja, si es rojo es malo y si es verde es bueno. Sin embargo, cuando pasamos un tiempo aprendiendo de bolsas para comprar acciones y valores, ya sabemos que esto no es así y que un gráfico nos puede dar mucha más información de si el activo sube o baja. Tanto es así que muchas de las estrategias de inversión se basan únicamente en la interpretación de los gráficos. Si aún no eres capaz de sacarle ni el primer jugo a un gráfico de bolsa ni tampoco conoces los tipos que existen, nosotros aquí te lo enseñamos. Primero que nada, hay que preguntarnos, ¿qué es un gráfico de bolsa? Bueno, un gráfico de bolsa también se le conoce como un gráfico o gráfica bursátil, y es básicamente la representación de los tipos de intercambio que ocurren entre los instrumentos financieros que se ilustran en la tabla a lo largo de un tiempo determinado. La capacidad de leer gráficos es una parte integral de las operaciones bursátiles, dominada por todos los inversores exitosos, y no solo le permite mantenerse al tanto de las operaciones actuales, sino que también le ayuda a detectar una línea de tendencia en desarrollo para sus operaciones futuras. Ya explicada esta parte, nos toca explicar los tipos de gráficos que existen. Dentro del análisis técnico para bolsa ya vimos que una de las formas principales de estudiar el mercado de valores y sus movimientos era el análisis chartista, identificando patrones en la formación de figuras dentro del gráfico. Pero para ello, primero debemos aprender a interpretar un gráfico de bolsa. Tenemos distintas formas de pintar o dibujar dichos gráficos. Aquí explicaremos las tres más usadas comúnmente. La primera es el gráfico de líneas. Es el que menos datos ofrece del mercado, pero el más fácil de ver. Se representa por puntos unidos y cada uno de ellos representa un dato de mercado, normalmente el precio de cierre. El segundo es el gráfico de barras. Al igual que veremos posteriormente, en el gráfico de barras podemos ver el precio de apertura del mercado. El máximo de la sesión nos lo dará el extremo superior de la barra y el precio mínimo de la sesión en el extremo inferior de la barra. Debemos saber que cada barra, indiferentemente de la temporalidad que le queremos dar, representa una sesión de dicha temporalidad. Y número 3, el gráfico de velas. Es el que mayoritariamente suele usarse a la hora de interpretar gráficos en la bolsa de valores. Muy parecido al gráfico de barras, nos indica el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo de una sesión, equivaliendo cada sesión de la temporalidad que se haya elegido a una vela. Las sombras de las velas indican por arriba el máximo de la sesión y por abajo el mínimo, mientras que el cuerpo de la vela suele representarse verde o blanco cuando hemos tenido una sesión alcista. En este caso, el precio de apertura es el de la parte inferior del cuerpo de la vela. Si la sesión ha sido bajista, el cuerpo de la vela suele pintarse rojo o negro. La parte superior del cuerpo representa el precio de apertura, mientras que el de la parte inferior representa el del cierre de la sesión. La temporalidad de los gráficos de bolsa. A la hora de cómo interpretar un gráfico de bolsa debemos saber que estos tienen diferentes temporalidades. Esto quiere decir que dependiendo de la temporalidad que le demos a una sesión, cada barra o vela dará la información de precio de apertura, así como el cierre mínimo y máximo de la sesión que corresponde al tiempo indicado en dicha temporalidad. Las temporalidades usadas habitualmente son, para usarlo en intradia, 1M en gráfico de 1 minuto, 5M en gráfico de 5 minutos, M15 en gráfico de 15 minutos, M30 en gráfico de 30 minutos, H1 es un gráfico de 1 hora. H4 es un gráfico de 4 horas. Y para medio o largo plazo, D1 para sesiones de un día, y es el más utilizado, 1W para una semana y MN1 para un mes. De esta forma, por ejemplo, si un gráfico está en H1, significa que cada vela corresponde a 1 hora de tiempo y la primera vela a la primera hora de negociación, en donde los precios máximos y mínimos son los obtenidos durante esa hora. El precio de apertura fue el inicio y precio de cierre al final de dicha hora. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que responder es ¿cómo leer los gráficos de bolsa? Con una gran cantidad de opciones en manos de los operadores para averiguar cómo seguir una tendencia en los pares de divisas del mercado Forex, acciones, así como en las materias primas y en otros instrumentos, el modo más fiable de hacerlo es seguir los gráficos. Bitcoin, Euro o gráfico IBEX 35, por ejemplo. Los operadores que utilizan los gráficos de bolsa son etiquetados como operadores técnicos, los cuales prefieren seguir la exactitud de las herramientas gráficas y los indicadores para identificar las tendencias y los puntos de precio, así como cuándo entrar y salir de los mercados.
Todas estas decisiones están basadas en la interpretación correcta de lo expuesto por los gráficos de bolsa. Además, existen también los denominados operadores fundamentales, que prefieren seguir las fuentes de noticias que ofrecen información real sobre el crecimiento económico, las situaciones laborales, las variaciones políticas y los tipos de interés. De este modo complementan el análisis de los gráficos y los números que aportan los distintos mercados con información que le da un contexto necesario para entender tales variaciones y, en el mejor de los casos, anticiparse a tendencias futuras. Este tipo de análisis racional se contrasta con el que llevan a cabo los operadores más impulsivos, que pueden cometer grandes errores tras tomar decisiones apresuradas basadas en emociones o intuiciones infundadas, ya que no prestan especial atención a las herramientas esenciales de análisis, como los gráficos de bolsa y las noticias. También debemos entender las tendencias de un gráfico. Cuando uno observa un gráfico de bolsa y encuentra un grupo de datos trazados en una dirección general, uno puede determinar la dirección general en la que el instrumento se comporta. Cada tabla y cada gráfico son diferentes, ya que en la mayoría de los gráficos de bolsa la tendencia se puede identificar de manera bastante sencilla, mientras que en otros, las tendencias de las gráficas pueden ser más complejas. Las tendencias se mueven en una serie de picos y valles, que son las alzas y bajas. Y cuando nos referimos a una tendencia alcista, estamos observando una sucesión de alzas y bajas acumuladas que en total dan un resultado positivo a más largo plazo. Una tendencia pesimista, por el contrario, es una secuencia de alzas y bajas que en general muestran una dirección descendente. Existe otra tendencia denominada horizontal, plana o al margen. Esta aparece cuando las fuerzas de oferta y demanda son iguales, por lo que hay más una línea recta que un patrón de valles y picos, o sucesiones de alzas y bajas, que dejan en general el valor a un nivel prácticamente constante. Las tendencias no se clasifican por su dirección, sino también por la duración en la que se lleva a cabo la tendencia. Existen tendencias a largo plazo, a corto plazo e intermedias, que coexisten y que pueden llevar la misma dirección o una opuesta. Por ejemplo, una empresa con un buen pasar puede ver tendencias a la alta en el corto o mediano plazo, pero una baja en el largo plazo debido a su inconstancia en las ventas. Estas tendencias son bastante intuitivas a la hora de ser interpretadas, ya que están basadas en el tiempo y se notan a primera vista a la hora de encontrarse con un gráfico. Y un tema bastante importante es el análisis del gráfico de bolsa. Uno de los patrones más fiables y populares de los análisis gráficos es el patrón de cabeza y hombros. Este es un patrón que indica un cambio de trayectoria, es decir, su formación será la señal de que la tendencia actual va a registrar pronto un cambio, ya sea ascendente a descendente o viceversa. Existen dos versiones del patrón de cabeza y hombros. El primero es el techo de cabeza y hombros, formado generalmente en el pico de una tendencia alcista e indica que el precio del activo está preparado para caer una vez que el patrón se haya completado. En segundo lugar tenemos el base cabeza y hombros, o reverso de cabeza y hombros. Generalmente se forma durante una tendencia bajista e indica que el precio del activo está preparado para subir. Ambos tienen una construcción visual muy similar, ya que cada uno contiene 4 elementos principales: 2 hombros, la cabeza y el cuello. Los patrones se forman cuando el cuello, soporte y resistencia, se rompe y se forma otro hombro. Las cabezas y hombros se forman por los picos y los valles de un gráfico, que a su vez dan cuenta de la variación típica del mercado bursátil, tan propensa a ser analizada por los inversores. Existen otras muchas formaciones que los operadores utilizan para analizar la actividad bursátil, como techo, base doble, techo, base triple, pinocho, envolvente, alcista bajista, etc. Y de esta forma vamos a ver la incorporación de las herramientas de análisis técnico a sus gráficos. A medida que se sienta más cómodo leyendo y examinando los gráficos de bolsa, aprenderá a agregar otras herramientas, como los análisis técnicos para medir la variación del mercado y el valor de los cambios, para complementar su interpretación de estos gráficos y también para comenzar su camino a través de los demás. Sin embargo, pueden interiorizarse en los análisis de otros inversores y expertos. Estos indicadores técnicos pueden ayudarle a clarificar la información exacta del mercado que podría perderse con algunos stocks o divisas que generalmente se etiquetan como sobrevendidas o sobrecompradas, y que en realidad detrás de esas simplificaciones esconden nuevas oportunidades, si se pueden identificar tendencias al alza en el largo plazo o un ciclo a punto de recomenzar, por ejemplo. En esencia, los indicadores técnicos incorporados en sus gráficos reales, como los indicadores de volumen, las líneas de tendencia, los niveles Fibonacci, osciladores como el RSI, los osciladores estocásticos, etc., pueden aislar el ruido del mercado,
formando un panorama más claro de los mercados y de las tendencias que tienen por delante, con una visión más completa. Por lo tanto, usted podrá tomar decisiones fundamentales en análisis rigurosos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido útil para que aprendas cómo leer correctamente un gráfico de bolsa y todas las potencialidades que estos brindan. Si quieres saber más sobre inversiones y trading, te recomiendo que investigues en los videos del canal. También eres libre de dejar en los comentarios de qué te gustaría que tratara nuestro próximo video. Si te ha gustado, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Yo soy Uriel, hasta la próxima.